Pues hombre, y gozaba de una popularidad inmensa, todavía estaban pues en una de miel, lo que sucede siempre al principio de cada mandato de cualquier presidente de cualquier parte del mundo. Si ha sido elegido y si además de eso ha sido elegido por un amplio margen, pues es apenas comprensible que su popularidad se mantenga por lo menos durante los primeros meses. Recuerde lo que ocurrió con Barack Obama cuando subió hace poco más de un año a la presidencia de los Estados Unidos. Recordará usted que durante los primeros 100 días el nivel de popularidad se mantuvo altísimo, pero con todo y ello, una vez que ese nivel de popularidad, una vez que rebasó la barrera de los 100 días, lógicamente que el nivel de popularidad empezó a actuar en consonancia con lo que él estaba haciendo, y todas las expectativas creadas, lógicamente, entonces, en consonancia con eso también va funcionando o no el aumento de la popularidad o el descenso de esa popularidad. Pues era ese momento el que estaba viviendo precisamente John Fitzgerald Kennedy, un momento de máxima popularidad porque recién había llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, no tan reciente, sí, yo creo que reciente, sí era reciente lo que había ocurrido. Y resulta que él se dejó endulzar el oído por ese canto de sirenas. ¿Y cómo le parece pues que, como estaba en su fin a la Guerra Fría, se acuerda Juan, llegó un momento en que el hecho de que a Cuba se lo hubiera bloqueado, al poder había llegado Castro el 1 de enero de 1959 y Kennedy había llegado al poder el 20 de enero de 1961, o sea que durante un poco más de un año le tocó lidiar con Fidel Castro a Dwight Eisenhower, el gran general de los Estados Unidos, un hombre que tenía pues gozaba de un inmenso respeto entre sus conciudadanos. Pero cuando ya empezó a aflorar el hecho de que el régimen de Castro tendía hacia la izquierda, y después cuando ya se destapó francamente comunista, en una época en la que recientemente McCarthy había hecho esa cacería de brujas, o todavía estaba muy fresca esa impresión que tenían los Estados Unidos de que todo lo que oliera a comunismo necesariamente había que extirparlo porque era un cáncer supremamente agresivo y letal. Entonces vino el bloqueo por parte de los Estados Unidos, la expulsión de la OEA, y por inercia a Cuba no le quedó más alternativa que empezar a acercarse a la Unión Soviética, porque si no tenía suministros de ninguna índole, pues alguien tenía que dárselos, y como Cuba realmente lo que ha producido siempre es azúcar, ha dependido en mucho de las importaciones de alimentos y demás, y esa cercanía con Moscú preocupó mucho más a Estados Unidos, y entonces a Kennedy le tocó en suerte recibir esa herencia por parte de Eisenhower, y siendo ahí en las narices de los Estados Unidos que se había instalado ese régimen comunista, pues eso preocupaba muchísimo más a Kennedy. Desde hacía tiempo se venían manejando varias alternativas. La idea era sacar del poder a como diera lugar a Castro, y se acuerda pues que se aprobó aquella famosa invasión de Bahía de Cochinos. Se suponía que los exiliados cubanos en Miami tenían el suficiente odio y las suficientes armas también entregadas por la CIA, y era un número relativamente alto, pero además y de manera errónea creían que en Cuba los opositores de Castro se filarían inmediatamente, y que esto, acuérdese lo que se llama la quinta falange, pues que se supone que es una columna que está dentro de las filas enemigas, se suponía que ellos actuarían inmediatamente. Lo cierto del caso es que se organizó una invasión a Cuba. Estaban también creyendo en Estados Unidos erróneamente que los cubanos, primero, tenían una fuerza aérea anticuada, en segundo lugar, no tenían armas suficientes, pero además de esto, el poderío de los Estados Unidos garantizaba que fácilmente, pues imagínense, una islita de esas características podía ser invadida por ese poderío de los Estados Unidos. Y entonces se organizó la invasión, y creo que fue en abril, Juan, en abril del 61, sí, en abril del 61 se organizó la invasión de Bahía de Cochinos. Enviaron varios cruceros que llevaban a bordo a cientos de disidentes convertidos ya en este caso como una especie
guerrilla, pues, o de ejército de invasión. Y entonces, ¿cómo le parece que llegaron allá? Porque además existía la idea de que en el evento de que fuera necesario, el ejército de los Estados Unidos habría de apoyar el golpe. Se habla de que era un grupo de 1.400 hombres, en su mayoría exiliados cubanos. Y entonces, ¿cómo le parece pues que les dio por invadir? Eso se había gestado desde enero del 61, cuando Estados Unidos había roto sus relaciones con Cuba. Y entonces, ¿cómo le parece que se formó este ejército? Y lo más triste de todo es que ellos daban por descontado que al llegar y destruir primero la aviación anticuada y en segundo lugar tomar por sorpresa las tropas en tierra, entonces sería cuestión de coser y cantar. Cuando enviaron a esta gente, y le cuento que fueron al sacrificio, porque eso fue el 14 de abril que llegaron 5 cargueros, salieron 5 cargueros y llegaron a Playa Girón en Bahía de Cochinos, y resulta que los cubanos estaban más dateados que cualquiera, y un grupo de cazas soviéticos que ya habían entrado al país, enviados por la Unión Soviética para la Fuerza Aérea Cubana, derribaron varios B-52. Cuando las fuerzas de ocupación B-52. Sí, aquí lo tengo, lo estoy viendo. Seguro. Lo voy a leer. Un grupo de cazas soviéticos T-33 consiguieron derribar varios B-52 estadounidenses. No puede ser. Aquí tengo ese dato. Puede que, o a lo mejor el libro esté equivocado donde estoy tomando este dato. Pues hubo confusión con los horarios y las órdenes que se dieron, y se confundieron los aviones que habrían de apoyar. Lo cierto del caso es que fue un fiasco. Fue un fiasco. Y hubo un enorme número de soldados muertos, de aquellos que iban en plan de invasión, y en 64 horas ya esa invasión de Bahía de Cochinos se había conjurado y las fuerzas asaltantes apresadas. El balance fueron 114 muertos y 1.189 prisioneros. Bueno, lo cierto del caso es que después de que esto ocurrió, bueno, aquí me da este datico Carlos por línea interna, que fue en menos de 72 horas que habían conjurado ese negocio. Lo cierto es que ese fue un golpe, sí, aquí Carlos me está diciendo 15 de abril, del 15 al 20 de abril, Bueno, entonces lo cierto es que el golpe al prestigio del presidente Kennedy fue demasiado grande. Y además, como él tenía un ego bien crecidito y el pueblo norteamericano lo tenía endiosado, su popularidad inmediatamente se sintió golpeadísima. Pues para poder conjurar esto, tuvo que pagar más de $50 millones y enviar medicamentos para dar y convidar, porque resulta que en Cuba no había nada de eso. Y más allá de la indemnización que hubo de pagar, el golpe a su moral fue devastador. Y esos $50 millones fueron recaudados en Estados Unidos por una serie de organizaciones privadas para poder que liberaran a los presos. Y yo creo que ha sido uno de los grandes errores cometidos en la historia de la humanidad, y mucho más en el siglo XX, y lógicamente con una potencia como Estados Unidos y con un presidente con tal prestigio como el de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, hay un hecho que me parece destacable, ¿no? Y es que efectivamente los disidentes cubanos tenían mucha fe en el apoyo que les iba a dar el presidente Kennedy y en general el gobierno de los Estados Unidos, porque estaban en plena Guerra Fría. Lo que a mí me parece extraño es que haya tenido esa magnitud, porque yo sí sé que ellos tenían unos aviones viejos que llegaron, se embarcaron en eso pues y los aterrizaron por allá en las playas, me imagino que en alguna pista improvisada de Cuba, fuera de los que iban por mar. Y no sé de dónde salen los B-52, que en ese tiempo era el avión más grande que había, pues era la estrella del SAC, del Strategic Air Command, comando aéreo estratégico, y que los hayan derribado, porque yo le digo una cosa, Néstor, donde les hubieran derribado B-52 a los gringos, el problema se pone de otro color. Ese era un avión estratégico, era, como le digo, la estrella de ese grupo, y entonces
no sé, no me atrevo a emitir ningún concepto, simplemente le manifiesto mi opinión personal y mi duda personal sobre esos aviones que ellos pudieron haber derribado. Se sabe, por ejemplo, que en ese asunto del espionaje, cuando ya los Estados Unidos se dieron cuenta que la cosa era seria y que estaban trasladando para allá cohetería rusa para hacer emplazamientos de cohetes en contra de, pues, a tiro de piedra de los Estados Unidos, ahí cerquita. Ya el espionaje... Ya fue la crisis de misiles, más después de la crisis de Bahía de Cochinos apareció la crisis de los misiles. Y entonces ahí sí desplegaron todo su aparato técnico o tecnológico. Mandaron aviones U-2, esos fueron los que fotografiaron esas instalaciones. Estuvieron fotografiando constantemente porque era un avión que tenía una capacidad, pues, de espiar con una resolución impresionante. Se dice que era capaz de tomar hasta las placas de los carros. Y seguramente que metieron también el B-52, y se sabe que derribaron por lo menos un U-2, que fue una de las cosas que pudo haber incidido para que la decisión de Kennedy fuera crear ese embargo, crear ese bloqueo a la isla de Cuba y no permitir que llevaran armas ofensivas. No sé si en Bahía de Cochinos pudo haber pasado eso, pero yo creo que es mejor dejar flotando ahí esa duda voy a ver con quién me informo, a ver qué participación tuvieron los B-52. Le digo esto, Néstor, porque hay gente que se pega de cositas, y entonces el hecho de que uno mencione un modelo de avión y de pronto ese modelo de avión no coincida con las siglas, pues se puede hacer creer que se está creando un problema en la Madonna. Lo importante es que fracasó la invasión a Bahía de Cochinos. Hubiera pasado lo que hubiera pasado. Y hubo un error táctico, de apreciación. Y además una confusión que es imperdonable en un ejército como el de los Estados Unidos, sí. El que se hubieran confundido con los usos horarios y llegar a bombardear unos antes de tiempo y otros después de lo que tenían que hacer. Correcto. El asunto es que la tan mentada invasión por Bahía de Cochinos, ¿no?, que pretendía invadir a Cuba, fracasó. Si tumbaron B-52 o B-29 o B-26 o B lo que sea, ya eso es completamente superfluo, poco importante. Ahí el fiasco de la historia es el fracaso de una operación que hubiera cambiado también el rumbo de la historia de Latinoamérica, porque las consecuencias de eso sí indudablemente fueron graves. Ahí fue cuando se empezó a exportar la famosa revolución cubana a los distintos países, entre los cuales nosotros, que todavía estamos viviendo coletazos de esa revolución, de esa exportación de la revolución cubana. Pero lo que realmente importa aquí es que, bueno, los médicos también se mueren, ¿no? Y esa equivocación es uno de los grandes errores que se han cometido en la historia, y sobre todo errores que, como usted dijo, tuvieron una incidencia notable en el devenir histórico de estas naciones posteriormente, porque si se hubiera dado la invasión, si hubiera conjurado la invasión, a lo mejor no había ocurrido ni se habría exportado esa revolución cubana, o a lo mejor, pues, en otras circunstancias habría cambiado por lo menos la orientación de esa revolución. En fin, pero eso ya lo que estoy diciendo ahí es pura especulación, y eso a la hora de la verdad pues tampoco tiene ninguna trascendencia. Lo importante y lo que quiero resaltar es cómo es posible que se cometa un error tan infantil de patrocinar una aventura de estas. Es más a sabiendas, Juan, de que el ejército cubano, o los hombres en filas en ese momento, eran 200.000, y usted lleva 1.400 a tratar de enfrentar a esos 200.000. ¡Qué torpeza! Y eso le costó mucho a la imagen de Kennedy. Yo creo que ahí aprendió la lección, porque es que inclusive aquí hay una frase que me encontré, de donde estoy tomando estos datos, que mire lo que dijo posteriormente Kennedy.
dijo Kennedy. En toda mi vida no me he dejado llevar por los consejos de los expertos. No me explico cómo pude ser tan estúpido en esta ocasión. Eso dijo Kennedy. Obviamente que lo que ocurrió después en Bahía de Cochinos lo resarció de ese revés. Obviamente que entre Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles me dio un buen tiempo. Uno fue en 1961. 2 años. Y lo otro fue en 1900. Octubre del 63, ¿no fue? 22 de octubre del 63. No, creo que fue en octubre del 62. 62. Fue en octubre del 62. Sí, yo nací en octubre del 63, es impensable porque a él lo mataron al mes entonces. Si lo hubieran históricamente. Eso fue en el 62. Exactamente, en octubre del 62. Ya lo mataron en noviembre del 63. Luego, durante ese año tuvo que pedalear muy duro para tratar de recuperar la imagen. Pero después de lo de la crisis de los misiles, su popularidad se disparó hasta límites insospechados, por lo que significó y por lo que estaba en juego. Pero como decía, los médicos también se mueren. Y creo que en la historia de la humanidad, los errores que se han cometido han costado muchísimo. Las metidas de pata, esto no es un error, sino una metida de pata, y de marca mayor. Una metida de pata y de marca mayor.